Hay un momento imperceptible que divide tu existencia en dos mitades irreconciliables. No es el latido del corazón ni el parpadeo, es más profundo. Es el instante en que la gravedad de este mundo suelta su presa sobre ti y te deslizas, sin resistencia, por un agujero que no está en ninguna pared, sino en la estructura misma de tu conciencia. Cruzas, cada noche, un viajero involuntario a un continente sin nombre en ningún mapa. Un territorio que consumes y olvidas al amanecer, como un pacto de silencio con tu propia mente. Nos han dicho que ese lugar, ese teatro de sombras y símbolos, es un vertedero, el sitio donde el cerebro arroja los desechos del día, mezclando recuerdos, miedos y deseos en una sopa incoherente. Un proceso biológico nada más. Pero, ¿y si esa explicación es solo la mitad de la historia? ¿Y si es un velo que nos han puesto para no hacer demasiadas preguntas? Porque existe una grieta en ese proceso, un fallo en la matrix del sueño. Un instante en que en medio del delirio, algo enciende una luz. Te das cuenta, esto no es un sueño. Y al hacerlo, todo cambia. Dejas de ser un espectador atado a su butaca y te conviertes en un intruso con plena conciencia en un mundo que no está hecho para ser visto con los ojos despiertos. Esto es el sueño lúcido. Y lejos de ser un simple juego mental, para quienes lo han explorado en profundidad, se parece más a encontrar la llave de una puerta que nunca debería haber estado abierta. Una puerta tras la cual, a veces, algo parece estar esperando a que nos demos cuenta de que estamos observando. Hoy, en Expediente Sombra, no vamos a hablar de teoría. Vamos a adentrarnos en los relatos de primera mano, en los datos que la ciencia no puede encajar y en la frontera más antigua y personal que existe, la que separa el sueño de la vigilia, y quizás a nosotros de algo que habita en el otro lado. Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra, historias reales desde el lado oscuro de la verdad. El viaje comienza, como todos, con un salto al vacío. Cierras los ojos y el mundo físico se desvanece. Pero en lugar de apagarte, comienzas a navegar por un mar interior cuyas corrientes son tus propias memorias, emociones y fragmentos de realidad recombinados. Es el sueño común, un estado de pasividad. Ahora, imagina esto. En medio de un sueño cualquiera, quizás mientras huyes de algo o hablas con un ser querido desaparecido, surge una chispa. Un pensamiento cristalino, nítido, que no se parece en nada al lenguaje borroso del sueño. Esto no es real, esto es un sueño. En ese instante sucede algo extraordinario. No despiertas a tu habitación, te despiertas dentro del sueño. La neblina se disipa, la sensación de pasividad se esfuma. Tienes tu conciencia plena, tu memoria, tu libre albedrío intactos. Observas tus manos oníricas y piensas, esto lo creo yo. Y entonces puedes decidir. Puedes volar hacia las nubes que pintó tu mente. Puedes atravesar la pared del escenario. Puedes preguntarle a la figura que te observa desde la esquina, ¿quién eres tú? Esto no es una metáfora poética. Es el sueño lúcido, un estado mental híbrido y medible. Un fenómeno donde el soñador y el creador del sueño se funden en una sola entidad consciente. La ciencia lo reconoció oficialmente cuando el doctor Stephen Leberg, en los años 70, consiguió lo imposible: establecer comunicación en tiempo real con el mundo de los sueños. Sus sujetos de prueba, una vez lúcidos, movían sus ojos en patrones preestablecidos: izquierda, derecha, mientras los polígrafos confirmaban que estaban profundamente dormidos en la fase REM. Esta era una señal de radio enviada desde un continente inexplorado.
Los escáneres cerebrales revelan el misterio mecánico. Durante un sueño lúcido, los lóbulos frontales, el asiento de la lógica, la conciencia y la toma de decisiones, que normalmente están apagados durante el sueño, se encienden. Como si el capitán del barco se despertara y tomara el timón en medio de una tormenta subconsciente. El cerebro opera en una frecuencia que no debería ser posible. Soñar y ser consciente de ello al mismo tiempo. Pero aquí es donde la narrativa limpia y científica comienza a agrietarse. Porque para muchos el camino hacia esa lucidez no es un paseo tranquilo, está custodiado. Y el guardián tiene un nombre que provoca escalofríos de reconocimiento en casi cualquier cultura del planeta. La parálisis del sueño. Te despiertas, o eso crees. Abre los ojos y reconoces tu habitación, la silueta del armario, la luz de la calle filtrándose por la ventana. Pero algo está terriblemente mal. No puedes moverte, ni un dedo. Intentas gritar y tu garganta emite un solo leve quejido ahogado. Una presión inmensa, como si una losa de granito reposara sobre tu pecho, te impide respirar con normalidad. El pánico, puro y primitivo, inunda cada célula de tu cuerpo. Y entonces llega la certeza más antigua y aterradora. No estás solo. Una presencia invade el espacio. La sientes antes de verla. Es malévola, inteligente y se acerca desde el rincón más oscuro de la habitación. A veces la oyes, pasos arrastrados, susurros ininteligibles, una respiración junto a tu oído que no es la tuya. A veces la ves, una sombra densa que se desprende de la pared, una silueta encorvada junto a la cama, una figura sin rostro que se inclina sobre ti. El miedo no es psicológico, es físico, visceral, como si cada intento gritara que estás en peligro de muerte. La ciencia ortodoxa explica este horror con términos fríos. Es un error de sincronización. Durante la fase REM, el cerebro paraliza los músculos mayores para evitar que actuemos nuestros sueños y nos hagamos daño. A veces, la conciencia se despierta antes de que el interruptor de la parálisis se apague. Las alucinaciones hipnagógicas son el cerebro confundido y asustado por la inmovilidad, generando una narrativa aterradora para explicarla. Es un glitch, un fallo en el sistema, una explicación lógica, demasiado lógica, porque no explica lo esencial, la universalidad del relato. En Japón lo llaman kanashibari, o sea, atado con cadenas de metal, y hablan del yokai o ushirogami, un espíritu que se sienta sobre el pecho del durmiente. En México se le dice se me subió el muerto. En Escandinavia es la mara, un ser que oprime. En la tradición islámica es el jinn. Los relatos, separados por océanos y siglos, coinciden con una precisión escalofriante. La inmovilidad, la presión en el pecho, la presencia maligna, el terror absoluto. ¿Es solo una coincidencia neurofisiológica? ¿O es que, al bordear un estado alterado de conciencia, todos tropezamos con el mismo fenómeno y nuestra cultura simplemente le pone un disfraz que conoce? Aquí es a donde los investigadores que se atreven a mirar más allá del manual plantean una hipótesis incómoda. ¿Y si la parálisis del sueño no es un error, sino un mecanismo? ¿Un guardián en el umbral? Muchos soñadores lúcidos experimentados reportan un patrón. La parálisis aterradora suele ser la antesala. Si logran vencer el pánico irracional, si se entregan a esa sensación de vibración o de caída al vacío que a veces la acompaña, es entonces cuando cruzan. La parálisis se rompe y son proyectados hacia un sueño lúcido de una claridad y estabilidad sobrecogedoras. El guardián, con su máscara de terror, ¿estará protegiendo el umbral para que solo pasen los que tienen el valor o la temeridad suficiente? ¿O está disuadiéndonos activamente de entrar en un territorio que no nos pertenece? Este viaje, al menos cartografiado de la mente, es precisamente el tipo de exploración que define Expediente Sombra. Si estas preguntas resuenan contigo, si alguna vez has sentido que en el borde del sueño hay más de lo que te han contado, no lo investigues en soledad. Quédate con nosotros. Suscríbete y activa la campanita porque lo que viene ahonda en los casos documentados que desafían cualquier explicación convencional y creemos que algunos misterios deben ser confrontados con los ojos bien abiertos y en compañía. Una vez superado el umbral, ya sea por técnica, por accidente o venciendo al guardián de la parálisis,
Los soñadores lúcidos avanzados describen un mundo que deja de parecer un sueño. Adquiere la cualidad de un lugar con sus propias reglas, una coherencia interna férrea y una sensación de realidad que en ocasiones supera a la de la vigilia. Es lo que algunos llaman sueños hiperlúcidos o de alta fidelidad. Y es en este territorio donde los informes se vuelven verdaderamente desconcertantes. Porque en este lugar no siempre están solos. Los encuentros con habitantes del sueño o entidades autónomas son un tema recurrente y perturbador. No son meras proyecciones pasivas. Estas figuras muestran una inteligencia interactiva, una autonomía inquietante. Pueden ofrecer información que el soñador ignora, mantener conversaciones filosóficas complejas, guiarles a través de paisajes simbólicos de una riqueza abrumadora, o en el lado oscuro oponerse activamente a ellos. Algunos soñadores hablan de guardianes que les recuerdan que no deberían estar allí, que les instan a despertar. Otros encuentran sabios o guías, pero un patrón común y quizá el más inquietante es el de las entidades hostiles. Estas entidades hostiles son figuras que parecen detectar la lucidez del intruso y reaccionan con burla, agresión o un intento sutil de sabotearla, diciendo cosas como: ¿estás seguro que es un sueño? Mira, si te pellizco duele. Esto es real. Su comportamiento es coherente, reactivo y parece emanar de una conciencia separada. La psicología profunda, siguiendo a Carl Jung, diría que son arquetipos o aspectos de nuestra propia sombra, partes disasociadas de nuestra psique que cobran vida en el teatro onírico. Es una explicación poderosa y elegante, pero quienes han tenido acceso a estos encuentros describen algo más. Una sensación palpable de alteridad, la certeza visceral de que eso no soy yo, la inteligencia de la interacción, a veces con información verificable que el soñador desconocía. La inteligencia de la interacción, a veces con información verificable que el soñador desconocía, hace dudar de que sean meras marionetas del subconsciente. En el expediente sombra número 347 tenemos a una arquitecta de 42 años sin formación especial en la historia del arte clásico. Ella comenzó a tener sueños lúcidos recurrentes. En ellos exploraba un edificio circular de ladrillo rojo, con una cúpula espectacular decorada con mosaicos azules y dorados que representaban viñas y cosechas. Un deambulatorio rodeaba el espacio central, iluminado por 12 ventanas de claraboya. La sensación no era de déjà vu, sino un conocimiento íntimo y profundo. Al despertar dibujó los planos con precisión técnica, obsesionada por la belleza del lugar. Años después, durante un viaje turístico a Roma, su grupo se desvió por una calle secundaria. Se encontró frente a una iglesia de ladrillo de apariencia antigua. Al entrar, el impacto la dejó sin aliento. Estaba dentro del mausoleo de Santa Constanza, del siglo IV después de Cristo. Allí estaban la cúpula, los mosaicos de las viñas, las 12 ventanas, el deambulatorio. Cada detalle arquitectónico coincidía con sus dibujos. Ella, en su vida consciente, nunca había visto una fotografía, una mención en un libro o un documental sobre este lugar relativamente poco conocido fuera de los círculos académicos especializados. ¿Cómo es posible? ¿Criptonesia? ¿Una memoria ancestral? ¿O algo más? ¿Un acceso casual a una base de datos de información que trasciende el individuo, a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo? Si el sueño es un producto cerrado del cerebro, ¿de dónde salió este plano arquitectónico perfecto? Analicemos ahora el expediente sombra número 581, la cita en el plano compartido. Dos amigos, ambos soñadores lúcidos con años de experiencia, decidieron llevar a cabo un experimento. Acordaron intentar encontrarse en un espacio onírico común. Establecieron una ubicación específica, la azotea de un edificio industrial abandonado, con un gran tanque de agua oxidado pintado de verde y una antena de radio doblada. Practicaron la señal, un apretón de manos mientras decían simultáneamente la palabra crisálida. Durante semanas practicaron la intención antes de dormir. En la tercera noche de intento formal, ambos tuvieron sueños lúcidos. Y ambos, de forma independiente, al despertar, relataron el mismo encuentro. Describieron la textura áspera del cemento en la azotea, el color exacto del tanque, el sonido del viento silbando a través de la antena torcida. Relataron el apretón de manos, la sensación de la mano del otro que coincidía con la real,
y el intercambio de la palabra clave. Sus relatos, grabados por separado, eran intercambiables. La probabilidad estadística de que dos mentes generen de forma aislada una escena tan compleja, específica e idéntica es astronómicamente baja. Este fenómeno, reportado a lo largo de la historia y en diversas culturas bajo el nombre de sueños compartidos o viaje onírico conjunto, carece de cualquier explicación dentro del modelo materialista estándar. Sugiere una posibilidad alucinante, que bajo ciertas circunstancias, un estado de conciencia lúcida y enfocada, el espacio onírico deje de ser un recinto privado y se convierta en un territorio común, un plano intermedio accesible para más de una conciencia. Para dar cabida a estos fenómenos sin caer en lo puramente sobrenatural, algunos físicos teóricos y filósofos de la mente recurren a ideas como el panpsiquismo o el idealismo. En esencia proponen que la conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo fundamental de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo. El cerebro, entonces, no sería el generador, sino el traductor o la radio, un instrumento exquisitamente complejo que sintoniza la conciencia universal y la localiza en un punto. Desde esta perspectiva, el sueño normal sería un estado de mala sintonía, donde la radio capta, sobre todo, interferencia interna. El sueño lúcido, sin embargo, representaría un estado de sintonía más clara y enfocada. Un momento en que el filtro del ego se debilita y la conciencia individual accede a una banda más amplia del campo. Esto podría permitir, en teoría, captar señales de información no local, como el plano de un edificio en Roma, o incluso cruzar con la sintonía de otra radio, el sueño compartido. No es una teoría sobre espíritus, sino sobre la naturaleza misma de la realidad. Propone que lo que llamamos sueño podría ser en realidad una interacción con una capa de la existencia tan real como la física, pero hecha de conciencia e información pura. Expediente Sombra se alimenta de estos enigmas, de los casos que se resisten a ser archivados bajo lo conocido. Si en tu propio historial nocturno hay un episodio que jamás has podido explicar, un encuentro, un conocimiento o una sensación de umbral cruzado, compártelo en los comentarios. Tu experiencia, por extraña que parezca, es una pieza más del mosaico infinito que estamos intentando descifrar. Hay una pregunta que queda flotando en la penumbra. La frontera del sueño lúcido ya no es un dominio exclusivo de místicos y aventureros solitarios. La tecnología ha puesto sus ojos en ella. Existen máscaras con sensores y luces LED que parpadean cuando detectan fase REM para inducir la lucidez. Aplicaciones que rastrean ciclos de sueño y emiten sonidos binaurales en el momento preciso. Incluso se investiga con estimulación magnética transcraneal para provocar este estado a voluntad. El interés no es solo lúdico. Agencias de investigación avanzada e incluso departamentos de defensa de algunas potencias han mostrado interés en el sueño lúcido. Las aplicaciones son obvias: entrenamiento de operativos en simulaciones hiperrealistas sin riesgo físico, resolución creativa de problemas complejos en un entorno sin límites, recuperación de memorias encapsuladas y rumores más oscuros como el de la intercepción o influencia onírica. En un mundo donde la conciencia pudiera ser un campo interactivo, la pesadilla del espionaje mental dejaría de ser ciencia ficción. Pero toda esta carrera tecnológica choca contra la misma pregunta primordial, la que surge en el silencio posterior a una parálisis del sueño o en el éxtasis de un vuelo lúcido. ¿Qué estamos hackeando exactamente? ¿Estamos simplemente aprendiendo a manipular los gráficos de alta resolución de nuestra simulación interna o un videojuego privado y glorioso que nuestro cerebro ejecuta para pasar la noche? Todo, los guardianes, los sabios, los planos arquitectónicos, los encuentros compartidos, es un elaborado espejismo neuronal, un teatro de una sola butaca, o estamos con una torpeza infantil, pero con herramientas cada vez más afiladas, aprendiendo a navegar por un océano real. Un plano de existencia que siempre ha estado ahí, paralelo a lo físico, hecho de la materia prima de la conciencia, la información y el símbolo. Un territorio que hemos visitado a ciegas desde el principio de los tiempos y en el que, al volvernos lúcidos, por fin encendemos una linterna. Y esa luz no solo ilumina los rincones de nuestra mente, sino que también puede revelar que en algunos de estos rincones algo ya estaba sentado, esperando a ser visto. La ciencia oficial, con razón, se aferra a la primera opción. Es la más segura y la más comprobable. Pero los expedientes, los miles de testimonios cruzados, la universalidad de la experiencia del guardián de la parálisis y el escalofrío de verdad en los relatos de encuentros mantienen viva
palpitante y peligrosamente atractiva la segunda. La respuesta tal vez no esté en un laboratorio, está en ese instante liminal, en la densa oscuridad de tu habitación, justo en el filo entre la parálisis y el vuelo, entre el terror y la lucidez. Y ahí es donde se decide, cada noche, si lo que hay al otro lado es un espejo o una ventana. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Gracias.